Hola, buenos días. Aquí les saluda Heike Rogowski desde Alemania y hoy con un tema que está a lo mejor en la cabeza de muchos, que tiene que ver con el tema por qué existe sufrimiento en el mundo, por qué sufrimos como creyentes. Y es una pregunta que surge a muchos y aquí voy a dar 5 respuestas. Primero, el hombre produce sufrimiento en este mundo y no es Dios. El segundo, existe el mal. El tercero, Dios nos pone a la prueba para madurar nuestra vida, educarnos y dejarnos sentir compasión con la gente que está sufriendo también. El cuarto, no entendemos perfectamente los caminos de Dios y no podemos entenderles hasta que estamos en la eternidad. Y el quinto, la iglesia primitiva sufrió mucha persecución ellos mismos. Me gustaría estar en el primer punto. El primer punto dice: el hombre produce sufrimiento en este mundo. Dios nos dio el libre albedrío para que tenemos nosotros la responsabilidad para hacer las cosas bien según la voluntad de Dios. Hay mucha gente que se están saliendo de la voluntad de Dios y esto causa mucho sufrimiento en este mundo. Por ejemplo, destruimos el mar, echamos plástico, los animales mueren y decimos: ¿dónde está Dios? ¿Y por qué permite esto? Mientras que somos nosotros los hombres que están produciendo esto. Matamos unos a otros, causamos guerras y decimos: ¿dónde está Dios? ¿Y por qué permite esto? Mientras que el hombre está produciendo las guerras. Comemos muchas cosas malas y no hacemos ejercicio y nuestro cuerpo está sufriendo de enfermedades y decimos: ¿dónde está Dios y por qué permite esto? Mientras que es nuestra responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo. Ves a otros sufrir y Dios te pregunta: ¿dónde están tus manos para apoyar y ayudar? Vamos al segundo punto. ¿Existe el mal? La Biblia nos enseña tanto la existencia de Dios como también la existencia del mal. Esto no existe para ti, pero si no existiera el mal, el planeta sería un paraíso. Sabemos que no es así. ¿De dónde viene el mal y cómo llegó a la tierra? Sabemos de Isaías 14, del versículo 12 al 15, que el malo o Satanás fue un ángel caído. Y aquí dice lo siguiente: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, que es otra palabra para el malo, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seúl, a los lados del abismo. Es decir, Lucero era un ángel de alabanza y su idea, su motivación era ser más alto como Dios, y sabemos que Dios no va a permitir eso, y por eso Lucero cayó
a la tierra, cayó del cielo a la tierra, así dice, y está en la tierra para destruirla. De él no vienen cosas buenas, sino viene nada más la destrucción. Eso vemos en Juan 8, el versículo 44. Él, el malo, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Cuando Satanás o la culebra en el paraíso dice a Eva, prueba de la fruta porque vas a ser como Dios. Esto es la misma idea que vemos en Satanás cuando dice yo voy a subir a las alturas del Altísimo, ponerse al lado de Dios. En Juan 10:10 dice, el ladrón, el malo, el diablo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y mucha gente me pregunta de dónde viene entonces la enfermedad. Viene de Dios, pero cuando leemos Hechos 10:38 nos damos cuenta que no. Que toda enfermedad, toda destrucción, todo que va para abajo no viene de Dios, sino del mal. Aquí dice en Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. El diablo es el que oprime a la gente, que manda enfermedad, que manda el coronavirus, y porque Dios dice en el versículo bíblico, pero Dios estaba con él. Entonces vemos que la enfermedad no viene de la parte de Dios. Ahora vamos a entrar al tercer punto que dice Dios nos pone a la prueba para madurar nuestras vidas, educarnos y dejarnos sentir compasión con gente que está sufriendo. Eso vemos también en la Biblia, en la historia de Job. Pero antes de contar la historia de Job, me gustaría también dar un poco de testimonio. Yo he sufrido muchísimas enfermedades, empezando con un cáncer en mi riñón izquierda como niña. Y yo puedo decir, mirando atrás, sin estas enfermedades, yo no conociera hoy en día a Dios. Yo no estaría con la fe con Cristo. Yo estoy segura que estas enfermedades me han servido como prueba, pero al final y al cabo como bendición. He experimentado que Dios me ha puesto a la prueba. Ahora vamos a ver un poco de la vida de Job. Y he tomado un día completo la semana pasada para estudiar el libro de Job y ha sido de tanta bendición. No salía a la calle, estuve metida con esta historia y me encantó. Podemos aprender mucho de esto. Bueno, Job era un hombre justo delante de Dios. Amaba a Dios con todo el corazón. Luego viene el mal y quiere quitar todo a Job, es decir, su salud, su familia y sus riquezas. Y Dios dice, yo permito que tú puedes quitar todo a Job, pero aún así Job me va a seguir amando y va a estar justo delante de mí. Y la única cosa que dice Dios, Job, a Satanás, no puedes quitar la vida de Job. Esto no te lo permito. Así que el libro de Job nos abre un entendimiento al mundo invisible,
aún en la prueba, Job sigue al lado de Dios. Sigue siendo un hombre justo que ama a Dios. Y vemos en Job 5 del 17 al 18 lo que dice Dios en cuanto a las pruebas. Y esto no es un evangelio barato, no es un evangelio que dice, conviértate y todo va a salir bien. No, Dios te va a educar y esto a veces es difícil, estas pruebas, pero te voy a decir un secreto. Dios está contigo, conmigo en todas las pruebas. Él nos ha prometido que jamás nos va a dejar. Y así fue con Job también. En ningún momento ha dejado a estar al lado de Job y consolándole en todo momento. Aquí en Job 5 del 17 al 18 dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Dice, bienaventurado. Es una bendición que Dios te está castigando. Y tú dices, ¿cómo es posible? Pero piensa en un hijo que quiere cruzar la calle y el padre dice, no, párate, y es autoritario y es claro, tiene que pararse al lado de la calle. ¿Por qué? Porque el niño no ve que hay camiones que están viniendo y si está en la calle, él va a morir y ser atropellado. Pero el papá nos está cuidando y muchas veces él te dice no en las cosas que tú quieres hacer y lo que puedes ver como castigo va a ser bendición. Dios dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Tú te puedes exponer al castigo de Dios y decir, gracias Señor que me estás castigando. Gracias Señor que me estás enseñando cosas en la vida. Yo no quiero vivir un evangelio fácil y barato. Yo quiero que tú moldeas mi corazón y mi vida a través de tu castigo. Y vivirlo, pasar el castigo y la prueba con la fuerza de Dios. No te apartes de Él. Sigo en el versículo bíblico. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la venderá. Él hiere y sus manos curan. Esto no es fácil, son procesos muy difíciles en la fe, pero cuando salimos de estos procesos, bendecidos, como dice aquí, bienaventurados, vamos a crecer y madurar de una forma muy fuerte. Entrega la vida a Dios con todo el corazón y todo va a salir bien al final. Eso lo vamos a ver en la vida de Job también. Pero Dios está con nosotros en toda prueba. Job se siente malísimo. Él tiene muchas enfermedades y su piel está muy irritada, se rasca de día y de noche y si lo has experimentado un día vas a dar que es muy molesto. Y vienen sus 3 amigos que se llaman Elifaz, Bildad y Zofar. Vienen a visitarlo y yo lo veo muy lindo que no empiezan a hablarle enseguida y decir qué pasó, hablan, no. Lo que pasa es que en vez de hablarles enseguida se sienten 7 días y 7 noches al lado de Job y no le dicen nada. Está nada más ahí para cuidarle y acompañarle.
Bueno, hoy en día con el estrés y el trabajo uno no tiene tiempo para hacer eso, pero en la antigüedad el pensamiento de tiempo y espacio era un poco diferente. La gente tomaba tiempo para estar al lado de Job y así lo hacen sus amigos. Dice en Job 2:13, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. A veces cuando vemos que la gente está pasando tiempos difíciles con un dolor muy grande, es más bendecido estar al lado de la persona, no diciendo nada, a lo mejor tomando la mano, en vez de hablarle mucho. Pero después de estos 7 días y noches, el primero es el más grande, Elifaz, empieza a hablar y reprende a Job. Él dice, entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probaremos a hablarte te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Y aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaban, endurezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora que inocente se ha perdido y en donde han sido destruidos los rectos. Como yo he visto los que harán inquietud y siembran injuria, la ciegan. Es decir, lo que dicen los 3 amigos, cada quien en sus propias palabras. Tú estás muy mal, el mal ha venido sobre ti, eso tiene una causa. Ellos piensan que Job ha pecado y que este pecado le lleva al sufrimiento, que la consecuencia del pecado es el sufrimiento. Más adelante en el libro de Job vemos que no es así. Vamos a ver que los 3 amigos no tienen la razón y Dios dice que no es la causa del sufrimiento de Job. Cuando vamos al Nuevo Testamento en Juan 9, nos damos cuenta que hay un paralelismo y que Cristo, cuando sana a un ciego de nacimiento, dice lo mismo. Vamos a leer el pasaje en Juan 9 del versículo 1 al 3. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, Dios se quiere glorificar a través del sufrimiento y de la enfermedad. Y no siempre tiene que ver con el pecado que hay en la persona. Puede ser que las enfermedades están causadas del pecado, pero puede ser que no. En el caso de Job, aprendemos que no era así. Al final viene una cuarta persona, Eliú, que es también el más pequeño de los 4 amigos. Y dice, he esperado de hablar y ahora tengo algo para decir.
a Job. Y esto prepara el intervenir de Dios en la tormenta que vamos a ver al instante. Cuando Elihu habla, él dice lo siguiente, y esto está en Job 33, del 28 al 30. Él dice, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Y aquí todas estas cosas hace Dios 2 o 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Lo que dice es que hay 2 o 3 veces en tu vida que Dios te quiere hablar, que toca a la puerta de tu corazón. Él quiere llegar a tu corazón y decir, yo soy tu Dios, tu creador, recíbame en tu corazón. Yo acabo de hablar con el hijo de mi hermano. Él estaba hablando conmigo y hablamos del coronavirus y él me dijo, ahora que la enfermedad y el sufrimiento ha venido, es un tiempo en que la gente otra vez empiezan a hablar y preguntar por Dios, ¿dónde está Dios? Y lo hacen en la prueba y en el sufrimiento. ¿Será que el ser humano a lo mejor necesita este tiempo de pararse y experimentar algo fuerte para preguntar dónde está Dios? En el momento de Job era así también. Job conocía a Dios todo el tiempo, pero cuando él sufrió y pasó por la prueba, empezó a tener una experiencia fuerte con Dios. Resumiendo esto, él dice en otras palabras que la posibilidad de encontrar a Dios pasa muchas veces en tiempos de sufrimiento. También explica que el ser humano no puede comprender todas las cosas, porque Dios es mucho más grande y sus pensamientos son muchos más grandes que los nuestros. Dice en Job 38:11, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y aquí pasará el orgullo de tus olas, dice Dios. Habla Dios a Job. Vemos que hay orgullo en Job, aunque él estaba dispuesto a seguir a Dios hasta el final, aunque estaba dispuesto a hacer la voluntad y ser un hombre justo delante de Dios. Vemos aquí que hay orgullo en Job. Orgullo de poder hacer las cosas de su propia manera. Y Dios usa este tiempo de prueba para quitar el orgullo de Job. Vemos también en Job 33 del 12 al 14. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé, dice Elihu, que mayor es Dios que el hombre. Porque contiendes contra él, porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Dios no tiene que rendirnos cuenta de las cosas. Sin embargo, en uno y en dos maneras habla Dios, pero el hombre muchas veces no entiende. A veces no podemos entender los caminos de Dios, pero rendirnos a Él, decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, toma mi vida. Yo te confío que todas las cosas van a servir para mi bien. No tengo y no puedo entender todo lo que tú estás haciendo.
Esto es una forma, una manera de tratar con el sufrimiento que te va a salir adelante, te va a madurar. Mientras que cuando preguntas y sigues preguntando por el por qué y el para qué de las cosas, no vas a salir adelante. Dios te quiere moldear en este tiempo. No necesariamente tenemos que entender todos los procesos. Job encuentra a Dios en la tormenta. Y no sé cómo es la tormenta en tu vida en este momento. A lo mejor estás rodeado de olas muy altas. Dios en este momento quiere tranquilizar tu tormenta. Él está ahí en la tormenta. Él quiere tranquilizarte y darte esta paz interior que tú y yo necesitamos cada día. Él quiere reconciliarte con Él. Y esto lo podemos hacer con una oración de entrega, una oración de entrega de nuestras vidas. Y cuando entregamos nuestras vidas a Él, Él puede hacer con nuestra vida lo que Él quiere. Y tú dices, a lo mejor no puedo entregar mi vida a alguien desconocido. Pero no es un desconocido, es tu Padre celestial, tu creador, es el Dios todopoderoso. Y en el Nuevo Testamento le están llamando Immanuel, Dios con nosotros. Le están llamando el que nunca te va a dejar. Es tu Abba, tu Padre, y tu Padre tiene pensamientos buenos sobre ti, aunque te has desviado de los caminos de Dios. Él quiere que tú regresas a Él en este momento, en la tormenta, en el sufrimiento. Vamos a orar. Señor Jesucristo, yo te entrego mi vida. Yo te doy gracias que tú estás ahí en cada momento de mi sufrimiento, que solo permites sufrimiento hasta un tal punto lo que vemos en la vida de Job. Pero tú quieres tener esta confianza del hombre que todos los caminos tuyos al final y al cabo van a salir para el bien. Puede ser que has perdido un ser querido, pero si están con Dios en el cielo van a estar mejor que aquí en la tierra. Y aunque es un tiempo de tristeza que estás pasando porque ya no ves a este ser querido más, puedes estar confiado si esta persona murió con Cristo en el corazón, que va a estar salvo. Job, al final de la historia de la vida, ve a su vida restaurada. Job ha tenido una fuerte experiencia con Dios en la tormenta. Job al final de su vida es más rico que antes. Tiene una familia grande y dice la Biblia que sus hijas eran guapísimas. Y tiene una salud restaurada. Job al final de la historia está mejor que antes. Pero el versículo que me ha llamado mucho la atención en todo esto, y me encanta este versículo que está en Job 42 del 5 al 6, que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, con otras palabras, Job antes conoció a Dios de oídas, o podemos decir por tradición, él conoció a Dios de lejos y aún así era justo delante de Dios y fiel a Dios. Mas ahora, por la tormenta en su vida, sus ojos, los ojos de Job, pueden ver a Dios. Ahí está la experiencia
con Dios en la tormenta. Y esto es bienaventurado, como lo hemos visto al principio del tema. Bueno, eso está muy fuerte, pero no hemos terminado con el tema porque existe sufrimiento en este mundo. Nos faltan 2 puntos más. El punto número 4 dice que no entendemos perfectamente los caminos de Dios. Y yo me imagino que es como un rompecabezas mientras que estamos en este mundo. Algunas cosas, unas piececitas pequeñitas se arman para una parte del cuadro de nuestra vida, pero hay piececitas que no entendemos y no podemos ver. Esto está en 1 Corintios 13, el versículo 12. Dice aquí: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Cuando estamos en la eternidad vamos a ver a Dios. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El entonces se refiere a la eternidad. Cuando estamos con Dios, vamos a ver todo el rompecabezas. Y como último punto, el 5º punto, la iglesia primitiva sufrió mucha persecución. Sufrimiento puede ocurrir cuando no vamos con la corriente del mundo, sino nos apartamos para hacer la voluntad de Dios primero. Conclusión. ¿Por qué existe sufrimiento en el mundo? ¿Y por qué sufrimos como creyentes? No es fácil de responder a las preguntas, pero regresamos a los 5 puntos desde el principio. El hombre sufre en este mundo porque quiere hacer su voluntad y no la voluntad del Padre. El hombre existe en el mundo porque en el mundo existe el mal, y mientras que vivimos aquí, aunque somos creyentes y pertenecemos a Dios, estamos expuestos al mal de este mundo. El sufrimiento existe porque Dios nos quiere poner a la prueba, como en el ejemplo de Job, y decir al final de la prueba: ahora mis ojos te han visto. Yo he experimentado a Dios en la tormenta. Esto pasa muchísimas veces. No entendemos perfectamente los caminos de Dios y no podemos entenderlos un 100%. Y hay sufrimiento en el mundo porque vamos en contra de la corriente, porque sufrimos persecución en este mundo como cristianos. En algunos países es muy fuerte, en otras hay libertad de religión, pero de todas formas, cuando hacemos las cosas diferentes de lo normal, vamos a sufrir. Bueno, yo les quiero decir al final que todo sufrimiento que vemos, aunque estamos en situaciones difíciles, Dios nos prometió de nunca dejarnos. Amén. Yo me despido para hoy. Adiós.